Es un tema muy importante eh, para la vida de la iglesia y por eso quiero compartir en esta noche toda esta información que de alguna manera nos permita comprender y sobre todo darnos cuenta de la necesidad que tenemos de esforzarnos por crecer en el conocimiento no solamente del ser humano en su aspecto psicológico, sino en su aspecto integral, pero también conocer al ser humano desde el punto de vista teológico, bíblico. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Porque esa es la base o la herramienta fundamental sobre la cual se lleva a cabo la consejería y el acompañamiento desde la iglesia. Entonces, una visión integral del consejero en el ejercicio del acompañamiento pastoral. Mi objetivo es despertar un mayor interés en los participantes en prepararse en el campo de la consejería bíblica y el acompañamiento cristiano, como una respuesta de la iglesia a un entorno cada vez más disfuncional. Motivar el crecimiento en el conocimiento de Dios y de su palabra, pues es Dios quien garantiza los resultados. Él es quien tiene el poder para cambiar las personas. Y por último, ampliar la visión que se tenga del ser humano en sus diversas áreas funcionales que lo conforman. De manera que al nosotros terminar esta conferencia, vamos a tener una visión panorámica de estos tres objetivos. Quiero comenzar o continuar más bien haciéndole mención, una breve introducción. Es mostrar el hombre como un ser complejo y multifactorial en una sociedad compleja. Esa es la realidad que tenemos. Un ser humano cada vez más involucrado en una sociedad que lo absorbe y que cada vez más influye de forma poderosa en todas sus estructuras. Y ese ser humano cada vez más está experimentando una serie de emociones, sentimientos, frustraciones, vacíos, carencias, consecuencias de decisiones que a lo largo de su vida marcan y lastiman su desarrollo personal. De manera que el hombre como pecador y separado de Dios, que sufre las consecuencias de su pecado. Y esto es lo que nos podemos ver nosotros en las escrituras. Pues. Un ser humano que al estar separado de Dios, alejado de Dios, inevitablemente no solamente va a tener que exponerse a la ira de Dios, sino también a sufrir las consecuencias en su transitar por este mundo, producto de su pecado. La otra realidad que también nos compete es el entorno social disfuncional, que impone un sistema de creencias, valores, una filosofía o modelo de vida del ser humano y la familia. Es lo que cada vez más está operando en la realidad social, con todos estos movimientos que hoy por hoy están influyendo poderosamente en la sociedad a través de los diferentes sistemas, especialmente el sistema educativo. Cada vez más nuestros niños están siendo abordados e influenciados por todas estas corrientes, estos antivalores y estas filosofías que están deformando al ser humano. Debemos también tener presente que Jesucristo es el medio y el objetivo del cambio de toda persona. No es tanto lo que nosotros podamos hacer, no es tanto lo que nosotros podamos conocer con nuestra experiencia. El éxito, el alcance, el avance, lo que se logre en la vida de otra persona, es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, por medio del Evangelio, aun cuando no se produzcan en la vida de la persona cambios a su situación, sin embargo, llevar a la persona a creer, a confiar y a ver a Jesucristo como el objetivo en su vida de transformación, de cambio, de crecimiento, de equilibrio, es quizás el elemento más importante que en la consejería nosotros vamos a experimentar y por supuesto a enfocarnos para lograr dichos objetivos.
Es interesante. Yo he trabajado ya en otras instituciones educativas este tema de la consejería y particularmente de revisar a través de encuestas, entrevistas, el diagnóstico que podemos hacer a la familia, al entorno de la iglesia. Y ese diagnóstico no ha cambiado mucho, al contrario, ha venido empeorando y cada vez más evidenciando la disfuncionalidad de un sistema social que está envolviendo al ser humano y conduciéndolo por un camino cada vez más estrecho y alejado de Dios. De ese punto de vista podemos vislumbrar algunas características sociales como inseguridad, brujería, babalao, santería, creencias religiosas diversas, idolatría, homosexualidad, lesbianismo, desviaciones sexuales, alcoholismo y venta de alcohol como licorerías, desempleo, embarazo precoz de adolescente, el SIDA, divorcio, maltrato infantil, ventas y consumo de drogas. En relación a la iglesia, según este diagnóstico empírico, podemos precisar de creyentes sin compromiso, el chisme, la envidia, la murmuración, la falta de diezmos y ofrenda, falta de enseñanza bíblica, hermanos divorciados, poco evangelismo, falta de consejería, emocionalismo para asumir las cosas, impuntualidad, ausencia de oración junto, pastorado de mujeres. También podemos ver muerte de jóvenes masculinos, juegos tecnológicos, robo, hurto, delincuencia, abandono de menores, maltrato intrafamiliar, familias disfuncionales, abandonos de la familia, agresividad y violencia y respeto a las personas, infidelidad, adulterio, fornicación, promiscuidad, aborto, intolerancia, falta de amor, envidia, pérdida de valores, materialismo, rebeldía juvenil, pobreza, madres solteras, pornografía. Punto de vista de la iglesia, falta de métodos de estudios, matrimonios pocos consolidados, división doctrinal, falta de reverencia en la iglesia, adulterio y fornicación, peleas, discordias, divisiones, individualismo, falta de amor, hermanable, abuso de poder y maltrato, neófitos en el liderazgo, falta de sometimiento, falta de atención a la familia, familias disfuncionales, creyentes con problemas de doble vida, pastores desenfocados, desobediencia, falta de líderes ejemplares. Por supuesto, aquí pudiéramos añadir una serie de otros factores, elementos, características que cada vez más están operando en los diferentes entornos sociales que corresponden a la iglesia. Esto por poner un espacio, la iglesia, puede ser la familia, la localidad donde se encuentra el hogar de cada uno de nosotros, podemos encontrar esto y muchas cosas más. Lo cierto es que esto es una breve descripción de lo que la sociedad está imponiendo y es la forma de vida de los seres humanos que terminan de alguna manera buscando en la iglesia una respuesta, una ayuda, una atención. Y la iglesia, como ya hemos visto, tiene algunas características que pareciera que no colaboran con el logro de ser sal y luz del mundo. La iglesia viviendo encerrada en sí misma, al margen de la realidad, sin una preparación y una visión clara de cómo abordar, quién puede hacerse cargo de este tipo de situación. Cuando hablamos de consejería, hay un sinfín de conceptos, de acuerdo a los autores a lo largo de la historia. Se interpreta entonces la psicología pastoral como una reciente disciplina sectorial de la teología pastoral, que consiste sobre todo en analizar la acción pastoral. Sin embargo, también es posible profundizar en ella mediante una investigación sistemática. Además de análisis teórico, intenta ofrecer técnicas para el trabajo pastoral.
punto de vista teórico, entonces al hablar de la psicología pastoral, estamos hablando de una respuesta desde el punto de vista pastoral, un pastor equipado, un pastor preparado para poder atender la multiplicidad de problemas que llegarán a la iglesia a través de las personas, los nuevos creyentes, los mismos creyentes, etc. Tenemos que la psicología pastoral, según Serafín Contreras, tiene como objetivo ayudar al hombre a ser más humano y mejor cristiano. La psicología pastoral es resultado del interés por desarrollar un acercamiento comprensivo a la experiencia cristiana en su dimensión psicoespiritual. De manera que la expresión consejería bíblica se refiere entonces a aquello que tiene como fundamento las Sagradas Escrituras. La Biblia define las motivaciones, los objetivos y las estrategias de la consejería. Son las Escrituras las que nos dan el fundamento teórico para la práctica de aconsejar. Y ese es el fundamento que realmente importa en medio de todo este proceso. Por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios, de crecer en la experiencia de vivir la vida cristiana en una comunión con Dios, es fundamental dentro de la consejería, por todos los retos, los desafíos y todo lo que implica el abordar a una persona que, por supuesto, por sí sola es compleja, que viene arrastrando muchas consecuencias y que sufre de manera constante las consecuencias de su vida. Otro autor apuntan que la psicología social tiene como objetivo ayudar a los que ya esto lo vimos, ayudan a las personas a vivir sana y productivamente en medio de los problemas, conflictos y necesidades de la vida. La consejería cristiana quiere que tal sanidad y productividad sea tanto espiritual como mental y personal. Es decir, vemos que la consejería, a la hora de entender al ser humano, debe apuntar de manera más integral a unas realidades que conforman el desarrollo de las distintas áreas sobre las cuales un ser humano funciona en la sociedad. Esas áreas necesitan ser atendidas, primero conocidas y atendidas, para poder responder de manera efectiva sobre la base de la dirección que Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, nos ayuda en este proceso. La consejería bíblica pretende entonces ayudar a la persona según los principios bíblicos. Así, la meta de la consejería debe ser la madurez mental, emocional, relacional y espiritual del aconsejado, según Efesios 4, 11 al 15. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender a grosso modo de lo que es la consejería? Bueno, la consejería bíblica pastoral es una disciplina que describe la amplitud del trabajo pastoral, con una comprensión y aplicación de la Biblia a la complejidad del ser humano, los múltiples factores que lo definen y lo influyente del entorno social, donde convive la persona cristiana o no, que decide buscar la ayuda en la iglesia. Entonces, aconsejar en su forma más simple es una persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. De manera que al hablar de la consejería, lo primero que tenemos que entender que no solamente es bíblica, no solamente es teológica, no solamente es conocer aspectos concernientes a la palabra de Dios, sino que involucra otras áreas del conocimiento, de la experiencia y de todos aquellos recursos que de alguna manera nos permite el Señor obtener con la finalidad precisamente de hacer posible un trabajo pastoral que permita acompañar a la persona, ayudar a la persona a tomar decisiones coherentes,
decisiones que estén alineadas en principio al plan y al propósito de Dios. Y estos procesos, por supuesto, requiere que entendamos la complejidad del ser humano y todos los aspectos que conforman la funcionalidad humana. La base bíblica de la consejería pastoral. Desde tiempos apostólicos, la consejería se ha realizado en la iglesia como una función natural de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Tenemos las expresiones en Romanos 15:14, amonestados unos a otros. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Igualmente lo tenemos en el Romanos 12:10 y Gálatas 5:13. Amaos los unos a los otros. Soportaos con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2. Exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 3:3. Ante todo, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Alentaos los unos a los otros, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Animaos y edificaos unos a otros. La Biblia dice que la consejería puede ser dada por parte de toda la iglesia. Gálatas 6:1-2 y Colosenses 3:16. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La Biblia nos manda a confesar los pecados unos a otros. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La acción eficaz del justo puede mucho. La iglesia debería constituir la mejor comunidad porque en ella se enfatiza la aceptación, el perdón, la compasión y la gracia, es decir, ese amor incondicional y divino que hace la diferencia en una sociedad completamente disfuncional. De manera que a nosotros entender la voluntad de Dios para la iglesia y darnos cuenta de lo que hoy estamos viviendo, de lo que está amenazando cada vez más al ser humano en su endurecimiento, en su manera muchas veces de darle la espalda a Dios, ignorando lo que Dios quiere para su vida. También es importante entender las consecuencias que trae todo esto para el ser humano. Una visión holística, integral e interrelacionado del ser humano. Por las escrituras ya sabemos que de alguna manera el ser humano, como una estructura tripartita, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano como una estructura funcional, física, específica. Hablamos entonces en términos de 5 áreas: en lo bio, lo psico, lo social, lo sexual y lo espiritual. Ciertamente es importante que nosotros entendamos esta estructura funcional que caracteriza a todo ser humano, porque es precisamente esta estructura la que evidencia el efecto poderoso del pecado en la vida del ser humano. Entonces, cuando nosotros leemos en 1 Corintios 6:15-20, esta palabra del Señor nos advierte: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. El que se une con él, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios hará posible nuestra santificación integral. Cuando nosotros hablamos de una visión integral, nos estamos refiriendo a 5 áreas que definen funcionalmente al ser humano. Por ejemplo, hablamos de la parte bio, que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo, todos sabemos que el cuerpo es lo que nosotros vemos de las personas. Su aspecto físico, su estructura, su tamaño, su formación. También sabemos que el cuerpo físico se enferma, de manera que esas enfermedades pueden ser tanto internas como externas. También encontramos que tocante al cuerpo físico hay especialistas para cada parte del cuerpo. De manera que cada vez más la ciencia médica ha venido atendiendo de manera muy puntual los aspectos concernientes al cuerpo físico del ser humano. También sabemos que por medio del cuerpo se genera todo tipo de conflictos. Es decir, en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, cada vez más se está demandando un cierto esquema, una forma muy particular de existir como mujer o como hombre. Y muchas veces esto nos lleva a muchos a encontrarnos en una condición muchas veces emocionalmente nos sentimos mal, bien sea porque no reunimos los requisitos que exige la sociedad, que impone cada vez la moda y que muchas veces hace que tengamos conflictos con nosotros mismos, es decir, con algunas partes de nuestro cuerpo. Hoy por hoy tenemos lo que se llama las enfermedades psicosomáticas, enfermedades cuyos orígenes son de naturaleza psicológica, pero que se manifiestan desde el punto de vista físico, a través del cuerpo, de la piel, de una serie de manifestaciones que muchas veces no se encuentran explicación. De manera que el cuerpo que cada uno de nosotros tiene y para el cual invierte en estos tiempos modernos, el ser humano está invirtiendo mucho dinero en mantener y hacer posible que su cuerpo luzca lo más atractivo posible, lo más sano posible desde su punto de vista. También el cuerpo refleja síntomas de otras áreas. Ciertamente, como ya dije, las enfermedades psicosomáticas reflejan en el cuerpo una serie de sintomatologías que tienen su origen en el aspecto, en el área emocional de la persona. Y para lo cual muchas veces acudimos al médico. El médico nos puede dar algún tratamiento, pero la enfermedad continúa porque no se está atacando lo que es la raíz del problema. De manera que el aspecto bio que caracteriza al cuerpo humano es un factor importante a tomar en cuenta en la consejería, a la hora de abordar los múltiples problemas, el estrés, la ansiedad, la baja autoestima, los complejos de inferioridad, tienen que ver mucho con lo que el ser humano hoy por hoy está cada vez más sintiendo, una presión de una sociedad que está exigiendo unos valores, unos modelos de cuerpo físico que pueden ir desde el cabello, la piel, los ojos, la nariz,
y en fin, todos esos elementos físicos que pueden convertirse en un factor que atormentan, que generan ansiedad, que crean conflicto en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, en muchas mujeres, de los senos, su figura externa, todos esos aspectos están en este momento jugando un papel importante y que por supuesto es indispensable tenerlo presente a la hora de abordar una situación, bien sea dentro de la iglesia o de alguien que venga fuera de la iglesia, estando plenamente consciente de que muchas veces las personas tienen dificultades para manifestar qué es lo que le está pasando. Muchas veces prefieren irse por las ramas y nunca terminan de aterrizar. De manera que uno como consejero tiene la responsabilidad de poder tener una visión que le permita a uno como consejero hacer preguntas que puedan contribuir a que la persona poco a poco vaya abriéndose en ese ámbito de confianza para poder expresar dónde está su necesidad, su conflicto o su motivo de angustia. Esa es la parte bio. La otra parte tiene que ver con lo psico. De manera que al pensar en un ser humano, aun cuando nosotros empleamos la Biblia y damos consejos bíblicos, no solamente esto se refiere a la parte espiritual, también toma en cuenta la parte física, una serie de factores físicos que hoy por hoy, como dije anteriormente, están atormentando a la persona. La parte de que corresponde a la psico o el alma, 1 Tesalonicenses 5:23, está compuesta por tres áreas fundamentales. Una de ellas es la mente, la voluntad, las emociones. Cada una de ellas tiene una serie de factores que pueden convertirse en señales de enfermedad, señales de conflicto, de desorden, de desajuste, y que como consejero uno tiene que aprender a entender, porque muchas veces las personas que están dentro de un problema, de una situación, no logran precisar realmente qué es lo que les pasa. Su descripción muchas veces es muy ambigua y muchas veces su descripción también abarca las 5 áreas, de manera que uno a la hora de entender estos 5 elementos, uno puede hacer preguntas que le permitan precisar. Por ejemplo, en la mente tenemos pensamientos positivos y negativos, pensamientos que muchas veces se vuelven obsesivos, pensamientos que atormentan, pensamientos que le quitan el sueño, le roban la paz y crean una serie de distorsiones, de angustia, de ansiedad en la persona. De manera que la mente se convierte en ese campo de batalla donde llega mucha información del mundo exterior. Y esa información, cuando no se tienen filtros que permitan de alguna manera distinguir, separar lo que es bueno y malo, bueno, terminamos aceptando en la mente una serie de pensamientos que muchas veces nos confunden, que otras veces nos desorientan y van creando una respuesta a nivel emocional de ansiedad y de conflicto. También tenemos creencias que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro, porque lo afectan, lo que creemos, las creencias que se han venido formando a lo largo de nuestra vida, empezando en nuestra niñez, producto de lo que nuestros padres han creído acerca de la vida, del mundo, de lo que les rodea, de lo mágico, de lo religioso. Todas esas creencias muchas veces son transferidas y uno las recibe desde niño y se comienzan poco a poco a convertirse en una estructura en nuestra mente que por supuesto nos va a afectar en nuestra forma de ver la vida, de entender la vida, de vernos nosotros mismos y por supuesto cómo podemos funcionar adecuadamente en el futuro. También tenemos los recuerdos del pasado que están en nuestra mente. En nuestra mente se convierte
poco a poco en un archivo de muchos recuerdos. Generalmente tenemos la tendencia a recordar las cosas que nos lastimaron, las cosas del pasado que nos hieren, que nos duele, aquellas cosas que de alguna manera hacemos el esfuerzo por reprimirlas y mantenerlas calladas en nuestro inconsciente, pero están allí y poco a poco en este entorno social donde cada vez más las cosas malas se están reproduciendo, bueno, hacen posible que esos recuerdos vuelvan a la mente y eso se convierte entonces en un factor de mucha angustia, de muchos problemas, de sentimientos de culpa, en fin, de amargura y de todo aquello que poco a poco comienza a perturbar el desarrollo funcional de las personas, teniendo una percepción completamente enferma, luchando, buscando la manera de hacer que en su mente las cosas se olviden. Para eso recurre entonces al alcohol, a drogas diversas, a cualquier tipo de forma de divertirse, contar, de mantener su mente ocupada en otras cosas con la finalidad de no pensar, de no vivir sobre la base de los recuerdos del pasado. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque en el proceso en el cual nosotros nos encontramos, es necesario saber que la mente, cuando nosotros no estamos preparados para filtrar a través de la palabra de Dios todos los mensajes que vienen del mundo exterior, terminamos asimilando todas las cosas y las aceptamos como tal. Y esto generalmente va a tener consecuencias a lo largo de nuestra vida, de nuestra manera de tomar decisiones, nuestra forma de enfrentar las situaciones de la vida y, por supuesto, la forma de asumir las consecuencias. Entonces, dentro del aspecto psico, no solamente está la mente, sino que también está la voluntad, que tiene que ver con las tomas de decisiones, que tiene que ver con la forma como escogemos las cosas que verdaderamente consideramos que son necesarias e indispensables en la vida. Nuestros criterios sobre la base de las decisiones, la forma como muchas veces nuestra voluntad está controlada por las cosas que están en nuestra mente, bueno, muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a enfrentar la vida de manera completamente desorientada, que lo que hace es agudizar aún más nuestra realidad personal y a producir muchas alteraciones, trastornos y consecuencias en nuestra vida por nuestras malas decisiones, por la forma inadecuada de escoger. Muchas veces llegamos a ser tan indecisos para tomar decisiones porque tenemos serios problemas y necesitamos ayuda. La otra área tiene que ver con lo emocional. Es una parte muy importante. Cada vez más se está privilegiando en nuestra sociedad lo que uno siente, las emociones, como esas respuestas sensitivas, las cuales muchas veces determinan nuestra voluntad, es decir, lo que escogemos, lo que decidimos. En nuestras emociones tenemos sentimientos positivos y negativos, sentimientos que de alguna manera se han venido construyendo a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, basado también en nuestras creencias y en la asimilación de pensamientos que están asociados con esos sentimientos. La carencia de afecto es un factor bien importante en la vida emocional de las personas. En esta sociedad en la cual cada vez más experimentamos la presencia de padres y madres irresponsables que no asumen adecuadamente y cuando lo hacen muchas veces no saben cómo hacerlo, creando muchas carencias, creando un vacío, creando en la persona una profunda necesidad afectiva que buscan de muchas maneras de llenarlo a lo largo de su vida, tomando decisiones equivocadas e impulsadas por pensamientos, creencias y recuerdos que por supuesto
están completamente, no solamente al margen de la palabra de Dios, sino que también van creando en la persona profundas heridas y mucha confusión. La necesidad siempre de estar buscando afecto, demandando, mendigando cariño, se convierte en una forma de vida en la cual muchas veces se percibe en el uso de la sexualidad, la pornografía, la necesidad de tener siempre a alguien al lado, aunque sea con la intención de uno experimentar algo de valoración, de aceptación, de afirmación. De manera que la parte psico del ser humano, la mente, la voluntad y las emociones. Por supuesto, todo esto tiene muchas otras explicaciones desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista psicológico. Pero en este caso queremos sencillamente darlas a conocer como parte del esquema que en la consejería uno debe tener para poder hacer preguntas, porque una de las situaciones difíciles en la consejería es saber hacer preguntas que lo lleven precisamente a poder identificar qué es lo que está pasando en el mundo interior de la persona. El otro elemento que tenemos es el factor social, el entorno social en que vivimos. Por supuesto, nuestro primer entorno tiene que ver con nuestra familia, la familia nuclear y también la familia extendida. De ellas recibimos muchas cosas, buenas y malas, la familia. Ella nos afecta significativamente en nuestra voluntad y en nuestras emociones. De manera que tener presente esta realidad social que caracteriza la disfuncionalidad de la sociedad, una familia matricentrada, una familia disfuncional, una familia donde cada vez más los efectos, la influencia de terceras personas tienen un peso muy importante a la hora de poder comprender la vida de las personas que buscan nuestra ayuda. Tenemos también la comunidad en la que crecemos, el vecindario, el sector, el pueblo, el lugar donde nos desarrollamos. Eso tiene su influencia. Nuestra comunidad influye en nuestros valores, en nuestra manera de interpretar la vida. Y por supuesto, influye mucho también en nuestras decisiones. Tenemos la escuela, tenemos la iglesia y tenemos el trabajo. Son entornos sociales, son ambientes donde socializamos, donde construimos puentes de comunicación. Y muchos de esos puentes de comunicación responden en buena medida a nuestras necesidades, necesidades insatisfechas, necesidades que no han sido sanadas o atendidas adecuadamente y que por supuesto agudizan la realidad de cada persona. Por eso es importante que la iglesia entienda que como comunidad terapéutica necesita, requiere de hombres y mujeres espirituales que conozcan a Dios y que estén dispuestos a pagar el precio por servir a una sociedad que cada vez más se está debatiendo en una crisis que le está llevando al consumo de droga, a la prostitución, a la pornografía y a un sinfín de malas decisiones que tendrán consecuencias, muchas de ellas irreversibles. La otra área tiene que ver con lo sexual. Lo sexual no lo estamos ubicando dentro de lo que es el cuerpo como aparato genital masculino o femenino. Lo estamos identificando más bien como la sexualidad, entendiendo que hoy por hoy la sexualidad en el ser humano se ha convertido en uno de los factores con el cual las personas están más propensas a tratar de llenar sus carencias, sus necesidades y sus vacíos existenciales. La sexualidad es vista en principio como la reproducción,
como el ámbito para reproducirse, pero es más que eso. También tiene que ver con el placer sexual. Y cuando hablamos del placer sexual, por supuesto, allí es donde comienza de manera dramática la situación que está conduciendo al ser humano a hundirse en, en la búsqueda de todo aquello que pueda producir satisfacción y que la sociedad le está brindando cualquier cantidad de oportunidades, pero todas ellas al final terminan empeorando la situación. Tenemos la pornografía, la infidelidad sexual, la fornicación, la masturbación, tenemos las desviaciones sexuales, el abuso sexual, la pérdida de la dignidad humana. Todo esto es parte de esta área en la cual necesitamos comprender con la finalidad de podernos poner en el lugar de la otra persona que sufre, de la otra persona que toma decisiones, de la otra persona que está desorientada y que está tratando de encontrar algún ámbito de placer o de satisfacción en su propio cuerpo. Y por último, tenemos la parte espiritual. Esta parte espiritual, por supuesto, es importante entender que está caracterizada por creencias espirituales diversas, creencias que forman parte de todo nuestro proceso de formación, empezando en nuestra familia. De allí heredamos creencias de cualquier tipo. También tenemos las experiencias espirituales. Las experiencias espirituales que las personas experimentan tanto en el mundo de las tinieblas como en el mundo espiritual de la verdad, de la palabra de Dios, están allí y necesitamos entenderla. Los conflictos desde el punto de vista de las doctrinas, los énfasis, las prácticas que se tengan en relación a este aspecto, son factores que uno necesita tomar en cuenta para poder entender muchas veces el por qué una persona está sumergida en una situación de crisis. En el mundo espiritual tenemos la palabra de Dios como aspecto o fundamento sólido de nuestra fe. La palabra de Dios como quien nos ordena la vida y nos permite construir una forma de vivir en obediencia. Y eso es importante. La palabra de Dios está para obedecerla. Y cuando no se vive a la luz de la obediencia de la palabra de Dios, aun cuando se pueda decir que se conoce, eso tiene también sus consecuencias. De manera que al entender la palabra de Dios y ver lo que la persona está experimentando, viviendo o sufriendo, uno tiene que preguntarse hasta qué punto realmente la persona está aplicando de manera adecuada a su vida o está obedeciendo de manera clara la palabra del Señor. Otra variable importante es la conversión. Es muy triste entender que hoy por hoy muchas personas dicen que se convierten, pero ¿se convierten a qué? Y muchas veces esas conversiones no responden a una experiencia real con el Señor Jesucristo, porque hay un mensaje muy distorsionado, muy diluido. Muchas veces uno tiene que tomar en cuenta esa realidad. El mensaje que se está transmitiendo es un mensaje que está contaminado con una cantidad de variables completamente humanistas y que no se corresponden en esencia al mensaje del Evangelio. Y esto es importante tenerlo presente porque muchos de nuestros hermanos pueden responder lo que ellos creen que aceptan como verdad de Dios, pero lo hacen motivado por otra razón. De manera que la conversión es importante revisarla dentro de este proceso de servir como consejero en la iglesia. La búsqueda de la madurez espiritual es un factor muy importante
La madurez espiritual es una de los variables que más escasea dentro de la iglesia. No se aplica adecuadamente la palabra de Dios. No hay discernimiento para poder orientar la vida en una práctica bíblica que haga posible una madurez espiritual. Y esto tiene que ver mucho con el discipulado. El otro factor en el ámbito espiritual son los abusos que se experimentan en el seno del liderazgo dentro de la iglesia. Llega a ser un factor que también produce mucho daño y que enferma a las personas, cierran su corazón, crean prejuicios, respuestas negativas de desconfianza que muchas veces tienen que ser atendidas de manera adecuada, con mucha paciencia, sobre todo entender que muchos de estos aspectos tienen que ver con un discipulado que haga posible una comprensión adecuada de la palabra de Dios. De manera que al nosotros poder ver estas 5 áreas, bio, psicosocial, sexual, espiritual, estamos hablando de áreas que están interrelacionadas en el ser humano. Y como están interrelacionadas, muchas veces la persona no sabe dónde está el origen de su problema. Puede describir síntomas, muchas veces pueden decirnos algunas cosas, lo que ellos creen o piensan que puedan estar pasando por lo que han leído, han vivido o otros le han dicho. Pero es el consejero el que debe tener la visión clara de estas áreas en la vida de un ser humano, con el propósito de poder hacer preguntas pertinentes en cada una de ellas que permitan entender qué es lo que está pasando, obtener un diagnóstico que haga posible un proceso de sanidad integral. La palabra de Dios nos brinda esa oportunidad, pero debemos saber que ciertamente el ser humano está sufriendo profundamente y que ese sufrimiento no puede ser tapado sencillamente con píldoras píldoras espirituales, sino que tiene que ser el producto de un acompañamiento que le permita a la persona encontrar el camino, que le ayude a verse a la luz del plan y de la voluntad de Dios para su vida. Con esta charla, la intención es promover en medio de la audiencia una búsqueda cada vez más profunda y una necesidad de querer ayudar a otros. El ser humano está pidiendo a gritos: ayúdenme, ayúdenme. No sabe cómo pedir ayuda y está recurriendo a cualquier otro medio, porque muchas veces la misma iglesia evangélica no le genera. Y es eso, en la relación interpersonal, en ese acercamiento, en esa manifestación de nosotros mostrar lo que somos en Cristo, lo que va a abrir la puerta para que otros vean en nosotros la luz de Cristo que hace posible que ellos también la puedan tener. Bueno, que Dios les bendiga. Ahora espero sus preguntas y si veo que puedo responder, las respondo. Si no,